respeto, Samira, para usted. Mi respeto, Samira, para usted. Aquí le vengo a inspirar a esa linda princesa, que ella es Samira Espinosa, y le dicen la tigresa. Esa sí es la dura, dura, dura en comunicación. Aquí entre nos global.com tiene clase, tiene estilo y tiene tomando pilo a todos sus adversarios, porque Samira Espinosa es la dueña de la radio. Mi respeto, Samira, para usted. Mi respeto, Samira, para usted. Aquí entre nos global.com, la emisora del momento. No es cotorreo, esto no es cuento. Aquí hay profesionales con variadas entrevistas, apegando a la verdad y siempre de actualidad. Si se trata de deporte, tenemos buenos cronistas. Jorge Torrent y Osvaldo se han consagrado en la pista. Pero Samira, para usted. Rey Romero, aquí entre nos global.com. Activo con Samira Espinosa. Mi respeto, Samira, para usted. Muy buenas noches a todos los que nos han sintonizado esta noche en este su programa Aquí Entre Nos con Samira Espinosa, programa que transmitimos desde esta su estación Aquí Entre Nos Global Radio y Perfección Radio. Recordar que también estamos en cadena desde la República Dominicana con líricadigital.com, quien nos retransmite cubriendo toda la línea noroeste del país. Bien, señores, y hoy es miércoles. Recordar que cada miércoles tenemos nuestra sesión Hablando con el Psicólogo, hoy con un tema muy importante, con grandes informaciones como cada miércoles. También tenemos para participarle que dentro de la segunda parte del programa pues está la sesión de deportes aquí entre nos. Bien, y rápidamente vamos a presentar ya que está con nosotros nuestro comunicador, nuestro amigo Rafael Reyes Méndez. Muy buenas noches, Rafael, ¿cómo estás? Adelante. Hello. Buenas noches, ¿cómo te encuentras, Rafael? Muy buenas noches, Samira, la reina de la radio, de la belleza y del talento. La reina de la radio, de la belleza y del talento, wow. Señores, vamos a recordar, Rafael, también que se me olvidó decirle a los oyentes que nuestras líneas telefónicas están abiertas al público. Recordar el 718-458-429 y 917-651-5012. Adelante, Rafael, dígamelo. No, pues nada, saludar a todo ese público que siempre nos acompañan en este espacio estelar aquí entre nos. Hoy, como de costumbre, como todos los días, tenemos siempre buenos programas, excelentes secciones y qué más que el doctor Jorge Pérez, que hoy el psicólogo va a estar con nosotros dándonos esas sabias orientaciones que él sabe dar. Así es que no se nos vayan de ahí, manténganse, porque hay cosas interesantísimas también en deporte, cosas muy buenas. Claro que sí, decirte que... Déjame adelantarle a los oyentes que Albert Pujol va a llegar a los 700 jonrones. Bueno, ya lo que queda son 3. Ya lo que queda son 3. Ya le faltan 3 nada más. Para que sepa, aunque muchos los dudaban, pero ya tú sabes, vamos llegando ya a los 700. Pero nada, no vamos a hablar de pelota ahora, no vamos a hablar de deporte, vamos a hablar ahora con el psicólogo, la sesión Hablando con el Psicólogo. Sabes que hay un tema muy importante, como cada miércoles está tratando el psicólogo de trastornos de la personalidad. ¿Cuál es el tema que tú me tienes para hoy, para todos los oyentes? Sí, tenemos el tema trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo. ¿Y cómo tú sabes que yo estaba trastornado? Bueno, tú siempre estás trastornado. Cuidado si tú me adivinaste el pensamiento, ¿eh? Tú siempre estás trastornado, así que mantente ahí que ya vamos a presentar a nuestro querido, el doctor Jorge Pérez, que ya está con nosotros, y él es la persona que va a hablar muy bien de los trastornos que sufre Rafael Reyes Méndez, de los trastornos de la personalidad. Así que, muy buenas noches, doctor, ¿cómo se encuentra usted? Buenas noches, Samira. Aquí, luchando con Rafael, que siempre me hace como salirme un poquito de
de la etiqueta radial, como dice uno. Pero nada, eso es parte de la vida. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, mi doctor. ¿Cómo estás? Cuánto gusto de oírle nuevamente. Y buenas noches a ese querido público que nos escucha en diversas partes de República Dominicana, Estados Unidos y también algunos invitados de aquí de mi querido país. Bueno, en todo caso, esto de sacar de quicio uno a otro es como se dice vulgarmente, son los gajes del oficio, ¿no? Así Entonces es. uno tiene que acostumbrarse a una que otra picadita que también son motivantes para que uno saque por ahí un as bajo la manga. Así es, doctor. Bien, como hemos estado tratando cada miércoles, ya de unos cuantos 3 o 4 miércoles acá, sobre los trastornos de la personalidad, hoy llegamos con un tema bastante importante también, como cada miércoles, pero que tiene que ver con la personalidad de las personas, que muchas veces no saben cuando son compulsivas su personalidad, cuando es obsesiva, el por qué. Y el por qué, la causa, la consecuencia de ese tipo de trastorno. Si nacimos así realmente o si en realidad se va adquiriendo con la trayectoria de vida que va teniendo el individuo. Vamos a dejar que usted sea el que explique todo lo que tiene que ver con este trastorno. Adelante, doctor. Bueno, ante todo sí quisiera hacer una pequeña, digamos, introducción aclaratoria para que no haya confusión. Nosotros en el plano de la psicología y de la psiquiatría dividimos a los trastornos mentales en 3 grandes grupos. Entonces, unos son los trastornos de la personalidad, otros llamemos son los trastornos los clínicos y hay incluso lo que denominamos los trastornos psicopáticos. Entonces, esto me parece que es importante aclarar, porque por ejemplo dentro de los trastornos clínicos nosotros tenemos los denominados trastornos de ansiedad. Ya, esto es importante, tenemos los denominados trastornos de ansiedad y dentro de los trastornos de ansiedad nosotros tenemos un trastorno que se llama TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Escuchen esto, dentro de los trastornos de ansiedad tenemos un trastorno que se llama TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Y este trastorno obsesivo compulsivo o TOC es muy diferente al trastorno que hoy vamos a tratar. O sea, tiene mucha semejanza el nombre, pero vamos a tomar en cuenta que se llama trastorno obsesivo compulsivo, se llama este trastorno de ansiedad. Y el que nosotros vamos a tratar esta noche se llama trastorno de la personalidad. Entonces aquí hay que poner énfasis en la palabra personalidad obsesiva compulsiva. Entonces es la primera diferenciación que nosotros hacemos para que no haya confusiones en las personas que nos escuchan. El trastorno obsesivo de la personalidad fue estudiado así haciendo algunos antecedentes históricos por Sigmund Freud aproximadamente en 1908 y él se dio cuenta justamente algunos rasgos que presentaban algunas personas que les llevaba a que él les denomine obsesivas y complementando con este otro concepto que es lo compulsivo. Antes de avanzar un poquito en la explicación de este trastorno obsesivo compulsivo, sí será importante comprender que Freud pensaba en los estudios que él había realizado y en sus investigaciones que las personas que desarrollaban esta personalidad, ese estilo de personalidad que más tarde puede convertirse en un trastorno obsesivo compulsivo, se caracterizaban porque tienen una conciencia moral, es decir, un super yo extremadamente cruel, extremadamente autoritario, es decir, su propia conciencia es demasiado rígida, demasiado cruel y demasiado castigadora. Entonces, ese es un rasgo fundamental, incluso en el futuro para hacer hasta terapia con las personas que tienen este tipo de trastorno, analizar su conciencia, su super yo, para tratar de que sea un poquito más flexible, comprensivo y más humano consigo mismo. En este proceso de estudios, Freud, al observar a estas personas que tenían este super yo cruel, autoritario, demasiado castigador hacia sí mismo,
se dio cuenta que estas personas se caracterizaban porque querían tener hábitos de orden exageradamente rutinarios, exageradamente repetitivos, y esos hábitos de orden debían ser extremadamente perfectos. Eran personas que se guiaban mucho porque les encanta la limpieza, pero ya de una forma extremadamente exagerada. La meticulosidad, es decir, son extremadamente meticulosos, son extremadamente escrupulosos y obstinados o tercos. Entonces, esos fueron los primeros elementos que fue observando Sigmund Freud en los pacientes que él trataba. Vuelvo a repetir, hábitos de orden, perfección, limpieza, meticulosidad, escrupulosidad y obstinación. Ernest Jones, otro gran psicoanalista que incluso hizo una biografía de Freud, más tarde se dio cuenta, siguiendo estas pautas de estudio, que a los obsesivos les encantaba también el control del tiempo. Es decir, son personas que tienen que ser exactos. Por ejemplo, si Samira Espinosa es obsesiva o tiene tendencia a ser obsesiva, posiblemente si tiene una cita a las 5 de la tarde, a lo mejor dice 10 o cuartos minutos antes de las 5 tengo que estar ahí. Es decir, el tiempo es extremadamente valioso. Pero también voy a hacer otra aclaración, para que no nos confundamos con otros trastornos que tienen semejantes características. Consideremos que ya desde el punto de vista contemporáneo, en los manuales de clasificación internacional de las enfermedades mentales, nos dan aproximadamente de 8 a 9, llamemos, requisitos, entre comillas, que son ítems que una persona debe cumplir para que nosotros le designemos que tiene trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. De estos 9 puntos, con que la persona tenga aproximadamente 3 o 4 rasgos de ese tipo de personalidad, nosotros decimos que ya tiene ese entre comillas, este trastorno. Entonces, esto le aclaro yo porque a veces pueden haber personas que tengan un rasgo de la personalidad obsesiva compulsiva o 2 rasgos, pero eso no quiere decir que son obsesivos compulsivos, por si acaso, ¿no? Entonces, esa aclaración hago para que a lo mejor las personas que nos escuchen vayan tomando el hilo conductor y no crean que porque tienen un rasgo ya es obsesivo, 2 rasgos ya es obsesivo, 3, no, necesariamente tenemos que ir por lo menos de 4 para arriba para ver el nivel de, llamemos, de cronicidad del cuadro. Entonces sigamos avanzando. Entonces les decía que Ernest Jones en 1918 se dio cuenta que el tiempo jugaba un papel fundamental en estas personas que tenían este tipo de trastorno. Para ellos también era muy, pero muy importante el dinero y especialmente el manejo del dinero, por lo que se dio cuenta que estas personas eran extremadamente ahorradoras. Y posteriormente en otras investigaciones se dieron cuenta que estas personas que son ahorradoras y que son tacañas, estas personas ahorradoras y tacañas, también eran poco expresivas, de una forma simbólica, se ahorran expresar el amor, el afecto, dependiendo del nivel de cronicidad del cuadro, es decir, son poco expresivas en sus sentimientos, en sus emociones. Posteriormente, en el año 1920, Kresmer y Schneider, que fueron 2 psiquiatras alemanes, de forma, llamemos, casi paralela, realizaron estudios, porque ellos no eran psicoanalistas, ellos eran independientes del psicoanálisis, eran psiquiatras. Ellos también descubrieron unos rasgos similares a los obsesivos compulsivos, que prácticamente es lo mismo, pero le dieron el nombre de personalidad anancástica. Entonces, cuando ustedes a lo mejor en los libros encuentren que hablan de la personalidad anancástica, prácticamente podemos decir que son los mismos rasgos de la personalidad obsesivo-compulsiva, y en algunos manuales incluso se le conoce no como trastorno obsesivo-compulsivo, sino como personalidad anancástica. Entonces, en el caso de Kresmer y Schneider, ellos se dieron cuenta que estas personas tenían una preocupación patológica por el perfeccionismo, por el orden. Y aquí otro rasgo fundamental que va relacionado con lo que descubrió Freud, que les decía hace un momento a ustedes. Siempre métanse en la cabeza que Freud descubrió que eran el superior demasiado cruel, demasiado autoritario y demasiado rígido.
por eso son demasiado castigadores. Entonces, en los estudios de Snyder y de Kretschmer, ellos se dieron cuenta que estas personas actuaban como jueces implacables, o sea, son así, pero para juzgar a una persona lo máximo. O sea, son demasiado drásticos, demasiado duros en sus conceptos, e incluso consigo mismo, por eso es que a veces parece que son implacables con ellos mismos. Entonces, tienen un deseo demasiado exagerado de que las cosas tienen que ser justas, que las cosas tienen que ser perfectas. Incluso yo, en algunas de las charlas anteriores que hemos tenido, les había invitado que si es que hay alguna persona que le interese, incluso le investigue al famoso filósofo que está de moda, Byung-Chul Han, de origen surcoreano, que ahora vive en Alemania y es un autor de varios bestsellers, entre ellos La Sociedad del Cansancio. Este autor incluso dice que en la actualidad se ha perfeccionado tanto, pero tanto este proceso de interiorización del exceso de trabajo, del exceso de autorrendimiento, que es como que nosotros ya no necesitamos un jefe que esté detrás de nosotros exigiéndonos que hagamos las cosas. Ya no es como en el tiempo de la esclavitud, en que los esclavos necesitaban que esté un cuidador, un esclavista dándoles con el palo, con un fuete o con cualquier cosa para que trabajen. Ahora ya no. Nosotros mismos nos hemos interiorizado tanto estos valores de la obsesividad, del principio de rendimiento que se conoce técnicamente en el campo filosófico y sociológico, que ya no necesitamos que un jefe esté atrás de nosotros. Entonces nosotros solitos nos estamos ahí exigiendo que debemos ser emprendedores, pero de una forma exagerada, debemos ser extremadamente trabajadores. Por eso yo les había dicho cuando terminábamos la semana pasada el trastorno de la personalidad evitativa, que este trastorno obsesivo compulsivo es el más funcional al sistema económico capitalista, porque estas personas trabajan exageradamente. Entonces, estas personas que son obsesivas compulsivas, para ellas, como les digo, son bastante rígidas, son bastante rutinarias. Entonces, para estas personas, las normas sociales tienen que practicarse, pero de forma exacta, de forma rígida. O sea, ellos no pueden permitirse, pero ni un mínimo desvío, porque en el momento que se produce un mínimo desvío, justamente actúan de manera implacable, y vuelvo a repetir, con ellos mismos. Y lo grave justamente de este tipo de personalidades, que se acostumbran tanto a una conducta repetitiva, a unos hábitos de vida tan cotidianos, tan repetitivos, que cuando por alguna razón, por mínima que ésta sea, se alteran sus hábitos cotidianos, su rutina cotidiana, pueden entrar en estados de ansiedad, que dependiendo de las circunstancias podrían llevar incluso a un estado de ansiedad y en algunos casos hasta de pánico. Entonces eso justamente vamos viendo la rigidez con que ellos se mueven, ¿no? Para estas personas las reglas tienen que cumplirse de forma implacable. Entonces son metódicos, son extremadamente disciplinados, y tal vez lo positivo también que tienen estas personas es que son muy perseverantes y tenaces para alcanzar sus objetivos, y son bien organizados. Entonces vemos que estas personas tienen que tener ese orden, esa perfección, y tratan de moverse dentro de esos parámetros para que puedan ellos desenvolverse, vuelvo a repetir, automáticamente. Y prácticamente estas personas es como, yo digo simbólicamente, es como que vivieran en un cuadrado, y no pueden salirse de ese cuadrado, porque el rato que se salen del cuadrado entran en estado de crisis. De ahí justamente que uno de los aspectos que nosotros recomendamos, o por lo menos yo en mi caso recomiendo, es tratar de evitar el exceso de rutina, porque el exceso de rutina lleva a la repetición, que es una de las características que siempre vamos a encontrar en este tipo de trastorno, que es del obsesivo compulsivo. Estas personas a veces tienen una especie como de ilusión. Ahora, vamos tratando de dar otro aspecto que me parece que es importantísimo. Cuando ustedes le ven físicamente
a una persona que es obsesiva, ustedes, si es posible, le van a ver extremadamente meticuloso, con mucho detalle vestido, en su vestido. En algunas personas incluso utilizan esos geles para que el cabello, si es posible, no se le mueva. Entonces se les ve aparentemente bien seguros. Aparentemente se les ve unas personas que es como que fueran muy controladas, que fueran personas que son muy seguras de sí mismos. Pero ahí viene lo increíble, que este tipo de personalidad, justamente por el hecho de que son tan exigentes con el proceso de perfección, son personas que dudan mucho de lo que si están haciendo está bien o está mal. Por lo que se dice que estas personas muchas veces son una especie como de hervidero de nervios. O sea, usted físicamente les ve aparentemente tranquilos, aparentemente le brindan seguridad, pero en su interioridad están muy nerviosos y especialmente con el miedo de perder el control de la situación. Entonces, esa es una de las características que ellos quisieran que la vida fuera así, pero bien estructurada, pero como incluso decíamos la semana pasada, la vida no tiene certezas, y uno de los rasgos que siempre vamos a encontrar en estas personas es la duda. Entonces siempre vamos a encontrar la duda permanente en estas personas acerca de lo que se están haciendo bien, si es que están haciendo correctamente las cosas. Por lo tanto, estas personas, a pesar de que son muy inteligentes, son muy capaces, a veces tienen un extremado miedo al fracaso. Entonces, esa es otra característica que tienen miedo al trabajo. Estas personas, como son muy ordenadas, muy perfeccionistas, sus hábitos son muy metódicos, tienen gran capacidad para desarrollar profesiones, por ejemplo, de tipo militar, porque en la milicia siempre tienen un jefe que les guía y prácticamente son excelentes para recibir órdenes. Entonces la policía y el ejército para este tipo de personalidad, entre comillas, es perfecto, porque ellos se subordinan casi perfectamente a las normas y a las reglas, y rara vez fallan estas personas. Les gusta mucho lo que es la investigación, la matemática, contabilidad, informática. Muestran preferencia por las profesiones que valoran la precisión, el orden y la rectitud moral. Entonces, ese es otro aspecto fundamental, ¿no? Que este tipo de profesiones para ellos son importantes. Estas personas, de manera inconsciente, por el mismo hecho de que se adaptan mucho a las normas y a las reglas, son personas que se someten con facilidad a las personas que ellos consideran que son superiores, ya sea por su jerarquía en un título, ya sea porque es una persona que tiene un lugar, entre comillas, en la sociedad. Pero increíblemente, ante estas personas son sumisas, pero ante las personas que están bajo ellos, que consideran inferiores, son implacables. Como yo les decía hace un momento, muy juzgadores, muy drásticos, muy rígidos. Entonces, se vuelven muy estrictos con las personas que se encuentran abajo de ellos. Estas personas podemos nosotros decir que tienen un alto sentido de la moral y de la ética, y en la mayoría de los casos estas personas tienen una gran vocación por cualquier tipo de religión y tratan en su vida cotidiana de ser guiados por esos valores éticos, por esos valores religiosos que profesan, independientemente de la corriente que ellos hayan escogido para guiar su vida. Entonces, estas personas también se caracterizan a veces porque tratan de utilizar un lenguaje muy sofisticado, un lenguaje, podemos decir, muy rebuscado a ratos, y a veces incluso cuando conversan entre amigos, así en conversaciones informales, adquieren demasiada pompa, es decir, se les ve demasiado formales, e incluso a veces parece que estuvieran dando una información estadística, porque manejan las cifras de una forma tan interesante
que al mismo tiempo impactan, pero a veces dicen que algunas personas les ven como odiosos, porque es como que estuvieran dando en ocasiones una cátedra y a veces la gente como que se molesta un poco. Estas personas, como les gusta la perfección, a veces no terminan los trabajos que empiezan. Eso también es una característica interesante. Por ejemplo, supongamos yo estoy en mi escritorio y en mi escritorio le pido a una secretaria o a una persona encargada de la limpieza, le digo que por favor me limpie el escritorio. Una vez que voy y reviso el escritorio, me pongo colérico, me pongo irritable porque veo que no han limpiado como yo quería que limpien. Entonces digo, para que las cosas salgan bien, siempre tengo que hacer yo las cosas, porque si es que no hago yo, las otras personas hacen mal. Es decir, al tener esos niveles de autoexigencia, ellos quieren las cosas exactas y terminan menospreciando y minimizando el trabajo de otras personas. Al mismo tiempo que pierden mucho el tiempo, y esto es importante también, pierden demasiado tiempo porque como dicen que el escritorio está mal limpiado, cogen y le vuelven a limpiar hasta que quede supuestamente perfecto como ellos creen que debe ser. Entonces estas personas, una característica es que por querer hacer bien las cosas van a perder mucho tiempo. Como quieren hacer las cosas perfectas, empiezan a veces un proyecto y no terminan porque tienen esa inseguridad de si es que están haciendo bien o están haciendo mal. Entonces, por ejemplo, una persona que esté elaborando una tesis posiblemente de grado, una investigación, puede retrasarse un poco porque no tiene la certeza, no tiene la seguridad de que está haciendo correctamente y posiblemente va a fallar. Entonces, recuerden que estas personas se ponen objetivos extremadamente elevados que muchas veces son imposibles de poder satisfacer. Y como estas personas se ponen esos objetivos extremadamente elevados, muchas veces al no cumplirse estos objetivos fracasan. Entonces, al fracasar esos objetivos que se habían puesto, la persona cae en tristeza, se deprime e incluso tiene autorreproches. Entonces, este tipo de personalidades, por el exceso de perfección, por el exceso de certezas que ellos buscan, lamentablemente tienen tendencia a deprimirse. Entonces, justamente cuando nosotros analizamos los textos que nos hablan del tipo C de personalidades, donde está justamente la personalidad obsesiva compulsiva, la personalidad evitativa, la personalidad dependiente, y hasta hace poco tiempo que estaba la personalidad pasivo-agresiva, que en el último manual ya no consta ahí, se les conoce como personalidades que tienen mayor tendencia a la depresión, justamente por ese tipo de exigencias. Entonces, ese es otro elemento que nosotros debemos considerar para hacerles entender que muchas veces no es necesario pensar tanto ni buscar perfección. Con eso no promovemos la mediocridad, sino que hay que hacer un poquito más las cosas, pues. Entonces, por eso estas personas son un poco indecisas y viven, vuelvo a repetir, en la duda. Otro aspecto importantísimo y que tal vez es uno de los que más molesta a las personas con las que ellos se relacionan, especialmente si es que es el esposo, la esposa, si es que a lo menos si es que son hijos, hijas, es que tienen una tendencia pero impresionante a querer controlar todo. Tienen una tendencia a querer controlar, si es posible, la mente. O sea, es como yo digo, ¿cómo no quisiera saber en este momento qué está pensando Samira? Para ver si incluso si es que yo puedo anticiparme y ver si esto es correcto o incorrecto. Entonces estas personas permanentemente están controlando a sus hijos, a sus esposos. Ahora que tenemos la mayor facilidad del famoso WhatsApp, de las redes sociales, ahora se ha hecho común y corriente en la clínica que dice que se llegan con quejas que le han visto en línea al marido, al novio, al hijo y no les contesta. Que Bien, dice que ha estado... Una pregunta, doctor. En sí, cada uno de estos trastornos que hemos venido evaluando cada miércoles, en realidad tiene algo que ver con la depresión y también la ansiedad, cada uno de ellos, por lo que yo veo. O sea,
puede tener tanto ansiedad como depresión, porque también nos hemos dado cuenta que no es lo mismo la ansiedad como la depresión en sí, como mucha gente pensaba que cuando tiene ansiedad eso es depresión, que cuando tiene angustia eso es depresión. Realmente son 3 términos distintos. Pero entonces, en la evaluación de todos estos trastornos de la personalidad que hemos venido evaluando, realmente se deriva de la depresión y de la ansiedad. Por ejemplo, de esta noche, que es el trastorno obsesivo compulsivo, tiene que ver mucho con la depresión de la persona o la angustia. O sea, puede deprimirse, o sea, porque no alcanza los objetivos, porque se pone objetivos muy elevados. Sí, pero es más término de depresión o de ansiedad. Cuando una persona tiene un trastorno de personalidad obsesivo compulsivo. Verá, este tipo de personalidad tiene más tendencia a la ansiedad, justamente porque ellos quisieran que las cosas sean exactas, quisieran que las cosas sean perfectas, quisieran que todo estuviera tan estructurado que todo saliera a pedir de boca, como se dice vulgarmente. Entonces, justamente, al no poder conseguir este objetivo, la característica principal es la ansiedad, que se desesperan, que tienen esa incertidumbre de si saldrá bien o no saldrá bien. Entonces, viene de personas dominantes, podríamos decir, de personas dominantes. Entonces, en este caso, la ansiedad acompañaría un poquito más si es que la persona quiere alcanzar un objetivo. Yo les decía, por ejemplo, supongamos que una persona está intentando hacer una tesis de grado. Entonces tiene la ansiedad, tiene la preocupación de si es que estará haciendo bien. Entonces, como tiene esa duda, a veces repite y repite un capítulo. Entonces eso le llena de ansiedad, le llena de preocupación y le reduce el tiempo de presentación, o sea, se demora demasiado, ¿ya? Ahora, si es que a pesar de que esta persona, como es autoexigente y se pone objetivos muy elevados en la tesis, por ejemplo, si es que logró el objetivo que se había propuesto, a pesar de todas las autoexigencias, por ejemplo, tenía un plazo de 6 meses para acabar la tesis y terminó la tesis, la ansiedad es como que disminuye y es como que se desinfla de la ansiedad. O sea, se tranquiliza porque ya alcanzó el objetivo anhelado. Pero si es que no alcanzó la meta que se había puesto en 6 meses, entonces de ahí viene el bajón psicológico, el bajón emocional, y puede reaccionar con tristeza y a veces incluso con niveles de depresión un poquito elevados, autorreprochándose. Entonces es por eso que cuando nosotros analizamos a la persona, al de hacer el diagnóstico, nosotros tenemos que ver qué tipo de personalidad tiene, si es que hay algún trastorno de la personalidad y qué otros cuadros coexisten. O sea, algunos expertos le llaman enfermedad dual, cuando al mismo tiempo, por ejemplo, tiene trastorno obsesivo compulsivo y puede tener trastorno evitativo. Puede existir los dos al mismo tiempo, y al mismo tiempo puede existir niveles elevados de depresión o niveles elevados de ansiedad. Entonces eso vamos haciendo nosotros en el diagnóstico diferencial, y tenemos que poner, si es que tiene un cuadro u otro cuadro, hay que poner eso ahí. Hay ocasiones en que puede estar predominando exclusivamente la ansiedad, y hay otros en que puede haber un cuadro depresivo ansioso. Entonces, por eso es ya la experiencia y la meticulosidad del profesional para que diagnostique de acuerdo a los parámetros que nos exige, en este caso, los manuales. Por eso vamos viendo nosotros los puntos que contiene. E incluso yo por eso había hecho primerito una diferenciación entre el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad y el trastorno obsesivo de la personalidad, que es el TOC, o sea, el trastorno que está dentro de la ansiedad. Entonces uno tiene que estar completamente claro en la diferenciación de estos cuadros. Y vuelvo a repetir, puede ir acompañado más de ansiedad, porque una de las características que le lleva a uno la ansiedad es la duda, la falta de certeza, la falta de seguridad, la falta de confianza en uno mismo para poder alcanzar los objetivos. Y como les decía hace un momento, al ser personas que son juzgadoras,
son personas que tienen esos objetivos, esas metas tan elevadas, lógicamente van a tener tarde o temprano algún tipo de limitación, pues. Y eso, vuelvo a repetir, les deprime. Entonces, vamos a ir de acuerdo a la evaluación, viendo qué es lo que le acompaña. Entonces, ahora básicamente tratemos de entender lo que es el trastorno obsesivo compulsivo de acuerdo a los criterios que yo les voy dando para que ustedes más o menos tengan la idea. Por ejemplo, las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo, por el mismo hecho de que tratan de ser perfeccionistas, son personas que se guían mucho más por la razón, son personas que se guían mucho más por la inteligencia, y prácticamente los sentimientos y las emociones quedan en un plano completamente secundario. Entonces, cuando predomina la inteligencia, la razón, ellos quieren encontrar explicaciones puramente racionales y a veces hasta minimizan y menosprecian a las personas que son muy expresivas, que son muy afectivas. Incluso para ellos, por ejemplo, dependiendo del nivel de trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, son personas que tienen una extremada dificultad para expresar sentimientos, son personas que tienen una extremada dificultad para expresar emociones. Es por eso que muchas veces los hijos se sienten como que no fueran queridos, porque no fueran amados, porque a veces los papás no les hacen caricias, no les dan abrazos, no les dicen palabras de cariño, no les dicen palabras de afecto que prácticamente todas las personas necesitamos. Entonces, en ese sentido les digo, son personas que aparentemente son frías, pero el hecho de que aparentemente sean frías, eso no quiere decir que interiormente esas personas no amen. Lo que tienen es justamente esa dificultad para expresar las emociones, porque ellos consideran que es algo así como quien dice secundario, y que las personas que son así a lo mejor son inmaduras, e incluso, por ejemplo, se dice que en el caso de los obsesivos, y cuando están enamorados, ellos tratan de mantener una distancia de la persona que aman, o sea, le aman a la persona, pero tratan de que la relación al mismo tiempo no sea muy estrecha para no ser absorbido o supuestamente controlado por la pareja. Pero al mismo tiempo, ellos tienen para que guardar una distancia. asumir un compromiso. O sea, asumen el compromiso, si asumen el compromiso. O sea, incluso puede ser el esposo de una mujer, ya, o esposa, o viceversa, ¿no? Pero ellos tratan, como quien dice, de no dejarse, como quien dice, absorber afectivamente y plenamente por su compañera o por su compañero, porque tienen miedo de ser manejados y de ser controlados. Pero al mismo tiempo, o sea, ellos, como le necesitan a la persona, mantienen una distancia prudente para poder controlar a la persona. O sea, no es que no le amen y no es que no quieran el compromiso, o sea, ya tienen el compromiso, pero lo que tienen miedo es ser absorbido y estar permanentemente, digamos, de cierta forma controlado por su compañera o por su compañero. Este tipo de personas justamente se caracterizan porque al ser personas que valoran mucho el trabajo, por ejemplo, pasan mucho tiempo fuera de la casa, incluso trabajando de manera innecesaria, porque incluso tienen a veces una situación económica solvente, tienen una situación económica que es holgada, pero ellos prefieren pasar, entre comillas, trabaja, porque ellos consideran que el tiempo de recreación, piensan que el tiempo de compartir con la familia a veces puede ser una pérdida de tiempo. Se dice que llegan a tales niveles de este tipo de personas que pocas veces quieren ir de vacaciones. Y cuando se van de vacaciones, tratan de llevar algo para adelantar el trabajo mientras están en vacaciones. Entonces yo vuelvo a repetir, no es que no sean personas que no aman, pero al mismo tiempo tienen miedo de ser controlados. O sea, ellos quieren una especie como de autocontrol, porque ellos son los que quieren controlar a los demás. Eso les vuelvo a repetir. Por ejemplo, ahora que hay los celulares, a lo menos será porque en mi país todavía no somos tan liberales en algunas regiones. Salen a una reunión, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿A qué hora vienes? Les llaman 10 minutos después, cuidado, estás tomando, verás que esto es malo tomar. Entonces
les controlan de tal manera que les asfixian a las personas con las que se rodean. Y esto justamente genera un nivel de rechazo por los hijos o por las personas que tienen la relación con ellos. Incluso, por ejemplo, yo recién tengo unos pacientes que les explicaba justamente el día de ayer, que en el caso de las personalidades obsesivas, como son tan exigentes, son tan perfeccionistas que quieren la justicia, la verdad, terminan obteniendo hijos que son completamente lo contrario en muchos aspectos. Porque muchas veces los hijos se ven obligados a mentir, se ven obligados a engañar porque no pueden cumplir con los estándares tan exigentes de sus papás, ya sea papá o sea mamá. Este tipo de padres, por ejemplo, como son perfectos y quieren dar esa imagen de perfección, tienen que tener hijos perfectos. Entonces, desde que son muy pequeñitos, tienen 4 o 5 años, los niños están haciendo sus dibujitos, sus garrapatas, como decimos aquí en mi país, y va la mamá y le arranca la hoja, mal hecho, le arranca la hoja, le borra. Hay ocasiones en que estas personas obsesivas incluso llegan hasta romper el papel, porque repiten y repiten. Entonces, ¿quién puede resistir este proceso de control asfixiante, de control excesivo? Y vuelvo a repetir, en el caso de las personas que les rodean, se ven sometidas a esos niveles muy, muy elevados de exigencia, que también terminan desarrollando ansiedad, pues. Eso le iba a preguntar, doctor. Esto le iba a preguntar, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los niños, de los hijos, ¿pueden entonces adquirir esa conducta, ese trastorno de parte de los padres? Lógico. Claro, es que es así. Es que los padres perfectos, o sea, verá, para los obsesivos, yo le explicaba la forma de vestir. Partamos de la forma de vestir. Son extremadamente meticulosos. Cabello engominado, camisa reluciente, a veces así bien, las mujeres bien maquilladitas, etcétera. O sea, son, entre comillas, la imagen perfecta. Entonces ellos tienen que tener al hombre perfecto, al marido perfecto, y lógicamente tienen que tener la familia perfecta, y a ellos les importa mucho lo que usted piense de ellos. Entonces ellos se ven obligados a proyectar la imagen de que son, o sea, pero la perfección andando, pues por algo son meticulosos, ¿no? Entonces sus hijos no les pueden hacer quedar mal, pues. Entonces a los hijos permanentemente les están exigiendo, les están asfixiando para que justamente ellos en cierta forma sean el reflejo de la perfección de los padres. Entonces en este proceso de exigencia, si usted le arranca las hojas para que su hijo sea el que saca siempre la nota máxima, en este caso en el Ecuador es 10 sobre 10, usted le arranca la hoja, ese pobre niño una y otra vez repite, y la mamá viene y le dice, está mal, le arranca. Como usted está arrancando la hoja 10, 15, 20 veces, usted en ese niño, en vez de generar seguridad, ya le hizo inseguro. Entonces ese niño está inseguro. Algún día ya hizo bien la tarea y le va a preguntar a la mamá, mami, si está bien la tarea, y la mamá, como un juez implacable, si es que está bien, le dice, sí, pero aquí has hecho esta comita mal. Entonces este tipo de niños, cuando están en el jardín, están en la escuela, están en el colegio, ya son inseguros, y muchas veces estos niños se demoran en terminar la tarea o la tarea en el aula porque no están seguros de que el trabajo está bien, porque no está la mamá o la figura que le está exigiendo que el trabajo sea perfecto. Pues entonces estos niños ya son inseguros y van desarrollando esos niveles de ansiedad. Entonces ahí es cuando les llaman la atención, dicen el niño no termina la tarea en clase. Y no es que el niño sea tonto, sea torpe, sino que tiene niveles de temor, tiene niveles de miedo de que el trabajo no esté bien hecho, y si es que no está bien hecho, van a ir lógicamente donde la mamá decirle, vea, su hijito no es el perfecto, y se fregaron. Entonces eso es producto porque está dominado, ¿verdad? Dominado por los padres, dominado por la mamá. Es que dominados por la perfección, dominados porque tienen que demostrar que son súper inteligentes. Entonces este tipo de niños llegan a los 10, 11 años y ya con trastorno obsesivo compulsivo. O sea, llegan. Yo, por ejemplo, he tenido pacientes. Yo, por ejemplo, tenía un paciente que se arrancaba las cejas de los niveles extremos de exigencia que era el papá.
Imagínense, este señor pertenecía a una de esas religiones que son un poco más duras, un poco más fuertes, que no voy a dar ningún nombre para que nadie se sienta herido, donde incluso el masturbarse es malo para estas religiones, mientras desde el punto de vista psicológico nosotros consideramos que es normal, que es natural, especialmente en la etapa de la adolescencia, como un proceso incluso de autoconocimiento, como un proceso hasta de búsqueda de zonas erógenas, consideramos que es normal, claro que pero sí. como a veces son muy represivos, les hacen sentir que están pecando. Entonces se topan el pene porque tienen sensaciones, o se tocan la vagina a las mujeres, e inmediatamente viene el sentimiento de culpa, como les decía hace un momento. Sí. Imagínense, una de las características centrales aquí es el sentimiento de culpa. Entonces, mientras están disfrutando, al mismo tiempo les vienen esas imágenes de que eso es malo. Entonces, sí, ahí posiblemente incluso nosotros empezamos a ver posiblemente el origen de algunas patologías relacionadas con el orden sexual, pues. Incluso Wilhelm Reich, que yo mencionaba la semana pasada, que yo considero que es uno de los psicólogos más interesantes. Él vivió en Alemania durante la década de los años 30 del siglo XX, y él tuvo un movimiento que se llamó la Sexpol, la Organización de Política Sexual, donde él tuvo aproximadamente 40,000 jóvenes, imagínense, 40,000 jóvenes que recibían las orientaciones que él estaba dando a nivel psicológico y a nivel sexual. De hecho, Wilhelm Reich planteaba la liberación sexual y es uno de los, digamos, precursores que se adelantó y fue perseguido por todo el mundo porque fue el primerito que habló justamente de educación sexual, de la necesidad de favorecer las relaciones prematrimoniales, etcétera, que para el año 1930 eran un escándalo. ¿Qué se dio cuenta Wilhelm Reich? Que, por ejemplo, estamos hablando del año 1930, por si acaso, ¿no? Porque gracias a las ideas de Freud, de Wilhelm Reich, en la década de los 60 va a haber la revolución sexual en Europa, que se expandió al resto del mundo con lo positivo y lo negativo que tuvo. Entonces, ¿a qué voy yo? Esos padres obsesivos que les metían el sentimiento de culpa, el remordimiento a sus hijos, ¿no? Cuando un adolescente estaba besándose, estaba acariciándose con su novia, empezaban a sentir una excitación natural producto del cariño, del amor, del deseo y de justamente la producción de una serie de hormonas como la misma dopamina, etcétera, etcétera, y empezaban a excitarse. Entonces se empezaban a acariciar mutuamente, y en el momento en que iban a llegar al éxtasis, a esa fase que nosotros llegamos del orgasmo, especialmente en el caso de las chicas, el momento en que iban a sentir esa sensación agradable, inmediatamente les venía el sentimiento de culpa de que las chicas decentes no hacen eso, que las chicas decentes deben llegar virgen al matrimonio. Estoy hablando del año 1930, y que son valores que posiblemente en algunas culturas todavía prevalecen. Entonces, en ese momento, al producirse ese sentimiento de culpa, ese remordimiento, se frustraba el deseo sexual especialmente de las mujeres, y al venir el sentimiento de culpa, posiblemente venía una especie como de frigidez, una especie de sentirse mal consigo mismo porque no satisfacían las aspiraciones de su padre, de su madre, de estos valores que a veces, vuelvo a repetir, son muy drásticos. Entonces los padres obsesivos se caracterizan porque ponen exigencias que muchas veces son muy difíciles de cumplir para un niño común y corriente, pues. Entonces, en ese sentido, vuelvo a repetir, al ser muy drásticos, pueden generar ya desde tempranas edades trastornos de ansiedad. El así chico es. que yo les a veces menciono, no sabemos, sí, así mismo, como usted dice, a veces no sabemos de dónde deriva tales conductas de las personas, y muchas veces, como usted dice, de ciertos rasgos de la educación que se quedan ahí, en cuanto sucedió algo que sucedió en un momento dado, por ejemplo, ese caso que usted estuvo hablando de esa parejita, y así sucesivamente en otros casos también, que inciden en la conducta después, a medida que va pasando el tiempo, y que no se sabe, pero que son puntos que hay que trabajarlo. Ahora bien, doctor, ya estamos en el final del programa. Lo que quisiera ya que usted le dijera a los oyentes, este tipo de trastorno realmente se trabaja, tiene cura, la gente puede cambiar.
¿cómo se lograría esto para terminar el programa? Porque ya lamentablemente el tiempo ya se nos agotó. Vamos a sacar de dudas a los oyentes, porque a veces creen que una persona sufre de un trastorno, por ejemplo, el compulsivo, el evitativo. ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo realmente esa persona que sabe que está trastornada con ese tipo de personalidad, cómo lo puede dominar? ¿Tiene tratamiento psicológico? Verá, ante todo, todas las investigaciones nos dicen que estas personas que tienen los 8 parámetros exactos que vienen en los manuales de clasificación internacional de las enfermedades mentales son las que son más difíciles de entrar en un estado, llamemos, de paz. La ansiedad es extremadamente elevada. Entonces, verá, nosotros estamos viviendo una cultura que se caracteriza por el desarrollo, pero impresionante, de los medios de comunicación social de masas. Vivimos una época tan impresionante que usted coge, por ejemplo, yo quiero saber en este momento quién es el gran psicoanalista Wilhelm Reich. Pongo el nombre de Wilhelm Reich y me sale una información de él. Entonces la información prácticamente es instantánea. Entonces uno accede a un conocimiento prácticamente de una forma inmediata. Este modelo que yo le estoy poniendo prácticamente está influyendo en la sociedad y muchas veces creemos que ese modelo de aplastar una tecla puede aplicarse a la vida cotidiana. Entonces creen que es cuestión de ir donde el psicólogo les hace el diagnóstico, llegan a una consulta y creen que ya están curados, o creen que ya es suficiente con una sola consulta. Entonces, lo primero que uno tiene que entender es que la psicoterapia es un proceso. Incluso si es que la persona, como es una persona, o sea, los de la personalidad obsesiva compulsiva quieren las cosas inmediatas, ¿no? Y vuelvo a repetir, como son perfeccionistas, etcétera, etcétera, y a veces quieren alcanzar rápidamente objetivos, metas. Como decía, a lo mejor ellos prefieren irse donde un psiquiatra. Pueden ir donde un psiquiatra, pero incluso ahí yo a mis pacientes les explico, el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad puede tratar un psicólogo clínico o puede tratar un psiquiatra. La diferencia está en que el psiquiatra le va a dar un ansiolítico derivado o que contenga relación con serotonina, etcétera. Va a demorarse de 3 a 4 semanas en hacer su efecto. Este medicamento no le va a cambiar la personalidad, entre comillas, lo que le ayuda es a recaptar la serotonina y va a estar un poquito más tranquilo para poder ejecutar sus labores cotidianas. En el caso de la psicoterapia se va a demorar un poco más, pero a través de la psicoterapia vamos a ir identificando cada uno de los rasgos que yo he mencionado. Entonces, lo primero que nosotros vamos a tratar de trabajar con estas personas es disminuir la ansiedad. Tratar de disminuir la ansiedad y tratando de llevar, si cabe el término, una terapia que tenga relación con los modelos cognitivos conductuales que se llaman, donde trabajamos el hecho de que la perfección es un ideal. Que está bien que tengamos ese ideal, pero nadie puede alcanzar el ideal. Entonces, a estas personas hay que enseñarles a que sean flexibles, o sea, que no sean tercas, que no sean necias, porque siempre creen que tienen la razón. Hay que a estas personas enseñarles que cada persona tiene derecho a tener una autonomía y a gobernarse, pues. Entonces, como viven con miedo, con ansiedad, como les decía hace un momento, a la pobre mujer, a los pobres hijos les están controlando cada minuto, cada segundo, asfixiando y prácticamente les están enfermando. Entonces, aquí nosotros en la terapia, cada uno de los aspectos que yo les he dicho a ustedes es lo que se debe tratar. O sea, a tratar de hacerles entender que usted tiene derecho a equivocarse. Nadie es perfecto, de vez en cuando tiene derecho a tener errores. Entonces, esto hay que ir trabajando sistemáticamente con el paciente. Por ejemplo, este tipo de personas que tienen la tendencia a ser obsesivos, por ponerle un ejemplo, tienen ahí guardados un montón, por decirle, de periódicos de hace 10, 15 años tienen guardados y no quieren deshacerse de los periódicos porque es como que dicen, para algo ha de servir. O se les dañó, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, usan lentes,
tienen un montón de patas de lentes, de tornillos guardados ahí, ocupando lugares de manera innecesaria. Entonces uno tiene que hacerles entender que hay que evacuar todo eso porque ya son objetos inservibles. Entonces, la idea aquí central es, para eso estamos explicando cuáles son las características. Por ejemplo, estamos diciendo se preocupa por las normas. Claro que tienen que haber normas, pero las normas tienen que ser negociables. Las normas no son rígidas. Las normas no son camisas de fuerza. Porque ellos quieren que, si es que el hijo salió a las 8 de la noche y tienes que estar aquí 11 en punto, llegó 11 con 1 minuto, se fregó, castigado, juzgado. Entonces, sufre tanto la persona que cree que el hijo tiene que estar a la hora exacta, como el pobre chico que ya empieza a sentirse tensionado y no disfruta del momento. Entonces, trabajemos las normas. Ya, o sea, todos necesitamos un orden. Pero tampoco vamos a querer, como dice aquí, hace un momento decía, es como que uno pudiera comer en el piso. Si es posible, vamos a comer en el piso. No, o sea, tenemos derecho, está bien que tiene que haber un orden, saber dónde están las cosas, pero no vamos a estar obsesionados como hay algunas personas que incluso se cayó unas migas de pan o unas gotas e inmediatamente están limpiando incluso encima de los invitados. Entonces yo le digo, esas conductas exageradas son las que se tiene que trabajar con estas personas, aparte de los contenidos inconscientes que cada individuo viene cargando desde la niñez, que están relacionados con este tipo de conducta. Por ejemplo, estamos diciendo, por ejemplo, estamos hablando que usted, por ejemplo, tiene derecho a trabajar, pero tampoco se va a quedar trabajando 10, 12, 14 horas porque su familia queda descuidada. Entonces, es verdad que muchas veces el dinero es importante, pero más importante es el afecto a la familia. Entonces, dejemos de trabajar un poquito y sepamos que el ocio no es una pérdida de tiempo, sino es una inversión para poder compartir con las personas que yo amo, que necesitan mi cariño, mi afecto, para que no se sientan distanciados. Entonces, ahorita estoy explicándole lo que debe ser la psicoterapia. O sea, mientras más conocemos cómo está configurado este cuadro, nosotros vamos a poder ayudar. Si es que la persona dice tengo que limpiar 10 veces el escritorio, yo le digo no, suficiente con que le limpiemos una vez. No importa que quede por ahí alguna cosita porque hemos perdido tanto tiempo y lógicamente la persona verá que al principio como por ahí ve la manchita, si es posible, quiere levantarse a limpiar la manchita, se llena de ansiedad. Para eso les explico yo, hagamos ejercicios de respiración diafragmática. Y posteriormente hacemos relajación neuromuscular y yo manejo la técnica de este gran psicoanalista que se llama el Wilhelm Reich, que yo le menciono en algunas ocasiones. Él habla de la terapia del cuerpo. Entonces hay que trabajar con el cuerpo real, que el cuerpo real también está tensionado justamente por esos niveles de estrés, de tensión, por no alcanzar la perfección. Si usted está tensionada, solamente tóquese a nivel del cuello, la parte de los hombros, y es el lugar donde más se concentra la ansiedad. Entonces, para eso hacemos una serie de ejercicios y que sistemáticamente la persona vaya haciendo la terapia que yo le digo. Por ejemplo, son rígidos, son tacaños. ¿Para qué trabajamos si no vamos a compartir el dinero y no disfrutamos de la vida? ¿Qué saca usted teniendo 1 millón, 2 millones de dólares en el banco si dices que tengo que seguir trabajando? Porque si es que voy de vacaciones voy a perder tiempo. O incluso este tipo de personas creen que hay que ahorrar plata porque ya mismo viene alguna desgracia. O sea, en vez de disfrutar, están pensando en desgracias. Entonces, ahí estamos hablando de lo que es la psicoterapia con algunos elementos que le he expuesto. Claro que sí, doctor. Tenemos que cortar, lamentablemente. Sí, tenemos que hacerle saber a todos los oyentes que realmente, como usted dice, es un proceso y que es un tratamiento que equivale a varios meses, días, quizás hasta años, pero que se logran los resultados. No es como cree la gente, como usted dijo al principio, que van a una terapia un día y ya creen que ese día se va a salvar, se van a sentir ya bien. Así no son las cosas. Pero, doctor, lamentablemente tiene una varita no tenemos mágica. más tiempo. Quisiera continuar, pero ya lamentablemente lo tenemos que cortar. Vamos a continuar, o si usted quiere, o tenemos un nuevo tema para la próxima semana,
que sabemos que los oyentes los están esperando. Ya, pero, Si algo más quiere agregar, por favor, para despedir el programa. sí, bueno, solamente explicarles a ustedes que tienen que entender que ningún psicólogo en el mundo, por bueno, por perfecto que sea, le va a resolver su conflicto en una sola consulta psicológica. Así es. Se plantea, especialmente desde el psicoanálisis, se ha planteado siempre las terapias de emergencia y urgencia en un periodo de 8 a 12 terapias, dependiendo del conflicto que tenga la persona. Claro. Vuelvo a repetir, depende. Y consultas consecuentes que no se pueden faltar, que hay que estar, se terminó una hoy y el próximo día no faltar para seguir con el proceso. Pero bien, doctor, lo que pasa es que solo para terminar le digo que generalmente las personas desarrollan lo que nosotros conocemos como resistencia. Así y la es. resistencia aparece especialmente cuando nosotros estamos llegando al punto álgido del problema, porque tienen miedo de desnudarse a sí mismo y de encontrarse con sus conflictos. Bien. Para terminar, le digo que el gran descubrimiento de Freud fue que el ser humano enferma de moral. El obsesivo compulsivo justamente es implacable en la justicia. Tiene que ver con la ética y con la moral. Que algún momento hemos de conversar sobre ese aspecto que es central en muchos trastornos. La ética y la moral. Y la moral, así enferma es. Al ser humano. Así es, doctor, Los excelente. secretos. Será entonces hasta la próxima semana, doctor, cuando vendremos con más de Hablando con el Psicólogo, con el doctor Jorge Pérez. Un placer, como siempre, doctor. Excelente. Gracias a ustedes, con mucho gusto. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias a usted. Con Samira Espinosa, la dueña de la radio. Mi respeto, Samira, para usted. Mi respeto, Samira, para usted. Aquí le vengo a inspirar a esa linda princesa. Ella es Samira Espinosa y le dicen la tigresa. Esa sí es la dura en comunicación. Aquí entre nos global.com tiene clase, tiene estilo y tiene tomando pilo a todos sus adversarios, porque Samira Espinosa es la dueña de la radio. Mi respeto, Samira, para usted. Mi respeto, Samira, para usted. Aquí entre nos global.com, la emisora del momento. No es cotorreo, esto no es cuento. Aquí hay profesionales con variadas entrevistas, apegando a la verdad y siempre de actualidad. Si se trata de deporte, tenemos buenos cronistas. Jorge Torrenti y Osvaldo se han consagrado en la pista. Entonces,